tardes. Hoy estamos en Doctor Responde con la doctora Anabel Banín, cirujana de trasplante y jefe de la unidad de trasplante de órganos del Centro Médico en Banaco, y con la doctora Astrid Castaño, coordinadora de donación de trasplantes y órganos. Vamos a hablar de un tema muy interesante precisamente porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. Doctora Anabel, cuéntame a la gente de qué se trata este tema de la donación de órganos y tejidos, por qué es importante. Bueno, primero muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en las redes sociales del Centro Médico en Banaco. Hoy, ciertamente, como dice Paola, se está celebrando el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. Esta es una conmemoración que instauró la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de incentivar la donación de órganos y tejidos en el mundo. Y en este momento lo que nosotros queremos fundamentalmente es agradecer a todas las personas que han sido donantes o a los familiares de aquellos que han fallecido y han accedido a la donación de órganos y tejidos, porque han permitido salvar la vida y mejorar la calidad de vida de miles de personas que dependían de un trasplante para poder seguir viviendo. Este sea entonces el momento de rendir un homenaje a todos los donantes y a sus familias que, sobrepasando su dolor, el dolor de la pérdida de su ser querido, han dado este regalo de vida para que otros puedan seguir viviendo. Doctora Astrid, hablemos acerca de quiénes pueden ser donantes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿quién puede ser donante? Todas las personas podemos ser donantes. Una persona que manifieste en vida y sus familias después de fallecido puede ser donante en Colombia. Y esa es la invitación a que hoy esclarezcamos todas las dudas que tengamos acerca de la donación de órganos y tejidos y podamos darle la oportunidad a otras personas de seguir viviendo. Esa era una pregunta de Felipe Estrada, doctora, pero ¿hay de pronto algún impedimento que así yo tenga la voluntad de hacer la donación no permita que logre ser un donante? No, realmente en Colombia hay una ley, que es la 1805, donde nos informa, nos dice que todos somos donantes a no ser que ejerzamos nuestro derecho de oponernos a la donación a través de un documento que debe ser notariado y entregado al Instituto Nacional de Salud. Entonces, realmente no hay un obstáculo para la donación y esa es nuestra invitación y sobre todo el agradecimiento a nuestros ángeles donantes. Doctora Banín, ¿qué órganos se pueden donar? Bueno, eso depende de si estamos hablando de donante vivo o donante fallecido. Y entonces esto me sirve para decir que tenemos esos dos tipos de donantes. Donante vivo es una persona que en vida decide dar un órgano o parte de él para que otra persona pueda vivir. Y entonces se puede hacer trasplante de donante vivo, de riñón, que es el más común. Se puede donar una parte del hígado, bien sea el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Se puede donar también un segmento de intestino, se puede donar un segmento de pulmón. Esto, reitero, cuando estamos hablando de donante vivo. Si estamos hablando de la otra posibilidad, que es donante fallecido, entonces una persona que fallece puede donar múltiples órganos y tejidos. Entonces puede donar los que ya habíamos mencionado: riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino, tejidos como el hueso, los tendones, las válvulas cardíacas, las córneas, la piel. Entonces, como vemos, hay una cantidad de órganos y tejidos que pueden permitir que otras personas puedan vivir cuando alguien dona. Doctora Astrid, Paula Andrade nos pregunta, nos dice, yo quiero ser donante, pero mi familia por motivos religiosos no está de acuerdo. ¿Existe algún registro donde me pueda inscribir? ¿Qué puedo hacer? Bueno, buenas tardes. Nuevamente les cuento que, como les mencioné anteriormente, por ley en Colombia todos somos donantes. No tenemos ningún impedimento para la donación. Si bien también las líneas religiosas no hay ninguna que tenga una oposición a la donación. Todas las religiones están a favor de la donación, en su principio de dar y de hacer el bien a las otras personas y a nuestro prójimo. Entonces, el tema de donación debe verse por un acto
voluntario, por un acto nacido del espíritu de la persona, del deseo de la persona de hacer el bien a los demás, y no hay ningún impedimento. Si bien tú lo que mejor puedes hacer es conversarlo con tu familia, exprésale su deseo de ser donante en el momento en que pues dejes de existir en este mundo, poder salvar vidas a través de la donación. Y si bien quieres hacer un acto simbólico, también hay un camino que es en la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co. Ahí puedes hacer una inscripción y te imprimes un documento simbólico que puedes manifestarlo. Además lo manifiestas en tu EPS y en el Instituto Nacional de Salud y lo manifiestas a tu familia. Con eso yo creo que no va a haber ningún problema para que tú logres salvar vida a través de la donación en el momento en que no estés con nosotros. Me surge una inquietud, doctora. Si, por ejemplo, Paula, al fallecer, pues obviamente su familia es la que determina si se donan o no se donan los órganos, porque son los que pueden cumplir o no su voluntad. ¿Hay alguna forma, le entiendo yo a ella, que si su familia no da el consentimiento se puede hacer? No, realmente no hay, o sea, lo que quiero expresarte es que aquí hay una ley que nos protege a todos, una ley en la cual nos dice que todos los colombianos somos donantes, a no ser que ejerzamos nuestro derecho a oponernos a la donación. Entonces, si tú en vida has hecho, si tú te has inscrito, si tú has manifestado a todas las personas en vida que quieres ser donante una vez, pues partas de este mundo, no va a haber mucho obstáculo para que logres tu objetivo de ser donante. Entonces puedes estar tranquila, tenemos un cubrimiento de la ley en la cual pues buscamos precisamente ese objetivo, pero sí es muy importante que la familia Paola entienda y busque sobre todo el tema de que ninguna religión se opone a la donación. Todas, incluso los testigos de Jehová, no se oponen a la donación. Entonces es algo a la donación de órganos. Ellos, si bien no reciben hemoderivados, sí pueden donar y recibir componentes anatómicos. Entonces puedes estar tranquila por ese tema y ánimo. Doctora Benín, Ana Zamorano expresa una inquietud que usted ya la mencionaba hace un momento, y es: ¿se puede ser donante solo después de fallecer? Recalquemos un poco cómo puede una persona ser donante estando viva. Gracias por la pregunta, Ana. Ciertamente, como mencionaba antes, se puede ayudar a otras personas a través de la donación de órganos en vida. Y en este caso lo más común es, por ejemplo, la donación de riñón, en el cual el riñón es un órgano par y es claro que en condiciones de salud adecuadas se puede vivir con un solo riñón. Entonces yo puedo donar un riñón a mi ser querido para poder que esta persona continúe con una vida muchísimo mejor que la que tiene por su enfermedad renal, y yo continuar una vida saludable y adecuada con la satisfacción y la alegría de que mi ser querido ha podido, por ejemplo, en el caso de trasplante renal, salir de diálisis. El donante tiene que tener unas condiciones que permitan la donación en una situación segura, tanto para el donante como para el que recibe. Entonces, para todos los donantes nosotros hacemos un protocolo de evaluación del donante en el cual se hacen una serie de exámenes y una serie de evaluaciones clínicas que permiten saber varias cosas. Número uno, si el donante es compatible con el receptor. Número dos, si el donante no tiene ninguna enfermedad o ningún problema de salud que con la donación se llegara a empeorar. Vamos a ver, que sea, por ejemplo, que es diabético. Entonces, si una persona es diabética y uno le extrae un riñón, como la diabetes es una enfermedad que afecta a los riñones, pues puede afectar más rápido aún su función renal. Entonces, si uno va a evaluar un paciente como donante y encuentra que es diabético, ya no lo acepta como donante. Entonces ya dije que miramos si son compatibles, si el donante tiene una condición de salud que impida la donación. El tercer punto es, y supremamente importante, si existe de alguna manera coerción o pago para el donante por el órgano que vaya a donar.
es moralmente inaceptable y legalmente prohibido que haya cualquier tipo de retribución o económica o en especie cuando hay un proceso de donación y trasplante. Entonces hacemos una evaluación psicosocial muy profunda para ver que la persona esté donando de forma completamente voluntaria. Entonces esto estaba hablando, poniendo el ejemplo de trasplante de riñón, pero en trasplante hepático también hacemos una evaluación que permita certificar estas condiciones que yo estoy mencionando. De esta manera es como se puede salvar la vida cuando aún se está vivo, cuando se le puede proporcionar vida y calidad de vida al ser querido de uno. Es importante mencionar que la legislación colombiana permite la donación de vivo sin que obligatoriamente sea genéticamente relacionado, es decir, no solamente mis padres o mis hermanos o mis hijos son los que me pueden donar, también puede donarle una persona a su tío, a su sobrino, a su primo o al cuñado o a un amigo del alma o a su esposo o esposa, ¿sí? Entonces la ley no implica que necesariamente tengan que ser familiares para poder que haya donación. Lo que sí es necesario es que no haya ningún tipo de retribución y que la donación sea completamente voluntaria, generosa y altruista. ¿Y cómo saber ahí, doctora, si por ejemplo yo quiero hacerle una donación a mi mejor amiga y para averiguar si es compatible, si no es compatible, eso realmente sucede o esas son cosas que habla comúnmente la gente en la calle, si es compatible, si no es compatible? No, sí se hacen una serie de exámenes para evaluar la compatibilidad entre las dos personas, aunque no sean familiares. Por razones lógicas, es más fácil que haya compatibilidad cuando las dos personas son familiares. Es mucho más probable que yo sea compatible con mi hermana a que sea compatible con mi esposo, desde luego. Pero sí puede haber compatibilidad entre personas que no sean familiares. Y además, dependiendo del órgano que se va a trasplantar, se necesita mayor o menor compatibilidad. Por ejemplo, cuando se va a hacer un trasplante de riñón, es necesario tener una buena compatibilidad para poder tener unos resultados satisfactorios a largo plazo, para darle mejores posibilidades de que el riñón dure mucho tiempo. Pero el hígado no exige que haya tanta compatibilidad, que haya compatibilidad de grupo sanguíneo sí, pero no es necesario hacer unos exámenes tan profundos en el sentido de la inmunología, porque el hígado es un órgano que no genera tanto rechazo como generan los otros órganos. Entonces, los exámenes de compatibilidad que se requieren son en todos los casos el grupo sanguíneo, el peso, la talla, y de ahí en adelante ya seguimos en términos de la compatibilidad dependiendo del órgano que se vaya a trasplantar. Doctora Astrid, nos pregunta Marta Ramos si la donación de órganos interfiere con los trámites funerarios. Hola, buenas tardes Marta. Bueno, no, realmente los trámites funerarios no son impedidos, ni incluso los trámites médico-legales, o sea, de medicina legal. Todo paciente que es donante y que llega a la buena opción de ser un paciente donante de órganos, se hace una extracción en donde se encuentra el donante. Es un procedimiento quirúrgico el cual se hace previo al traslado del paciente a sala de paz o a la autoridad competente en caso de que lo requiera. Entonces no hay ningún impedimento ni ningún atraso, ninguna dificultad en cuanto a los procesos funerarios. Una vez se haga todos los procedimientos, nuestro paciente es entregado a la funeraria o a quien lo requiera. Y nos pregunta Kevin Sánchez, también doctora Astrid, si la familia del donante puede conocer a los receptores de los órganos. Kevin, bueno, la familia no lo puede conocer. En Colombia, por ley, esto es un procedimiento anónimo en el cual lo que se busca es realmente un acto altruista, en el cual tú puedas ayudar desinteresadamente a las personas a través de la donación de órganos y tejidos y darle esa oportunidad, esa segunda oportunidad
de vida que merecemos todos, y que en cualquier momento podemos incluso nosotros convertirnos en un paciente en la lista de espera. Entonces es ahí donde es lo más importante, lograr el impacto de ayudar a las personas y salvar vidas y transformar hasta 55 vidas a través de la donación. A través del Facebook, Jorge Andrés Erazo nos pregunta, quiere saber el concepto de las dos doctoras para aumentar la donación en Colombia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, básicamente nosotros trabajamos activamente, todas las instituciones trasplantadoras trabajamos activamente con el fin de sensibilizar tanto al personal de la salud como en general a toda la población con respecto a dejar conversado nuestro deseo de salvar vidas a través de la donación. Además de eso, pues son estrategias muy importantes a través de la educación, logrando retirar o quitar de la mente todos los mitos de donación que impiden y que nos interfieren en estos procesos tan lindos de ayudar a otras personas. Doctora Vani. Yo creo que otro aspecto en el cual hay que hacer énfasis es que la donación de órganos y tejidos, en este caso en el que estamos hablando, es con fines de trasplante, es decir, para poder salvar la vida de otras personas. Pero hay muchas personas que necesitan un trasplante y que no saben que tienen derecho a buscarlo, que no saben que no se tienen que morir porque tienen una insuficiencia cardíaca, que no se tienen que morir porque están cirróticos, que no se tienen que morir porque tienen falla cardíaca, que tienen la posibilidad del trasplante para poder salvar su vida. Entonces, creo que también es muy importante que las personas sepan que el plan de beneficios en salud cobija los trasplantes, que ellos pueden buscar su trasplante para salvar su vida y que no tienen que quedarse pues dando vueltas en el sistema de salud sin llegar a acceder al trasplante. La dificultad más grande que tienen los pacientes que requieren un trasplante, además de la tremenda escasez de donantes que hay, es que el acceso al trasplante es muy difícil porque los pacientes no los envían para que puedan ser trasplantados. Entonces, quiero hacer este llamado a las personas que tienen una insuficiencia terminal de un órgano y que pueden salvar su vida a través del trasplante, que pidan que los manden, que tienen el derecho, que no se tienen que morir. ¿Cómo se reclaman precisamente esos derechos, doctora? Porque de pronto las familias en su dolor y ante un diagnóstico que de pronto no es alentador, no saben a dónde acudir, qué pueden hacer. Reitero que el plan de beneficios en salud cubre los trasplantes, todos estos trasplantes que hemos mencionado están cubiertos, ¿sí? Entonces los pacientes a través de su entidad de su EPS pueden solicitar que sean evaluados en un programa de trasplantes. Pongo el ejemplo, en trasplante renal, los pacientes que están en diálisis, de acuerdo con la normatividad, las unidades renales tienen la obligación de enviar al paciente para un protocolo de evaluación pretrasplante renal. No estoy muy segura, pero creo que es en los primeros 3 meses después de que el paciente entra a diálisis. Y en este caso de la diálisis nosotros tenemos una idea aproximada de cuántos pacientes son los que necesitan, pero por ejemplo, los pacientes que necesitan trasplante de hígado o trasplante de corazón, no tenemos ni idea de cuántos sean, porque como no hay un tratamiento, una máquina que cumple las funciones del hígado, que cumple las funciones del corazón, como sí ocurre parcialmente en el riñón, entonces esta gente está en su casa o como decía antes, dando vueltas en el sistema de salud sin que lleguen a acceder a una unidad de trasplantes. Entonces, es saber que tienen el derecho, saber que esta posibilidad existe, saber que en Colombia estamos haciendo todos los trasplantes que se hacen en el mundo, saber que aquí en nuestra región estábamos haciendo todos los trasplantes y que ellos pueden, a través de su EPS, buscar esta opción. Doctora Manín, precisamente Juan David Palacio a través de Instagram nos pregunta cómo se seleccionan esas personas que van a ser trasplantadas. ¿Hay transparencia en ese proceso de selección? Gracias, Juan David, una pregunta muy importante. Lo que nosotros hacemos
cuando tenemos, digamos, perdón, chico, apago este celular que me está aquí timbrando y timbrando. Lo que nosotros hacemos es que cuando un paciente es enviado para evaluación para trasplante, hacemos pues una serie de exámenes para confirmar que efectivamente el paciente requiere el trasplante y que no tiene ninguna contraindicación. Es decir, que no tiene ninguna enfermedad que no permita que se haga el trasplante de una manera satisfactoria. Estas personas entonces ingresan a una lista de espera. Y quiero dejar claro que hay una lista de espera única nacional. Esta lista de espera la maneja el Instituto Nacional de Salud. Está, digamos, los pacientes los ingresamos a la lista de espera a través de un aplicativo que se llama Red Data INS. Y cuando hay un donante de órganos, entonces el órgano se asigna, dependiendo de cada órgano, al paciente que lo requiera con mayor urgencia y con mejor compatibilidad. Vamos a poner un ejemplo. Fallece una persona en Ibagué, por decir algo, ¿sí? Entonces, el corazón de esta persona ha sido donado, está entre los órganos que se han donado. Entonces, del sitio donde está el donante se comunican al Instituto Nacional de Salud para hacer la oferta de los órganos donados. Entonces, en el Instituto Nacional de Salud se revisa la lista de espera y de acuerdo a los criterios de asignación, que son unos criterios únicos y que son criterios nacionales, de acuerdo con eso se asigna el órgano. Entonces, una persona puede llevar esperando un corazón 2 meses, pero resulta que ayer apareció en Medellín un paciente que requiere un trasplante de forma urgente porque se va a morir en las siguientes 48 horas. Ese corazón, si es compatible, es trasplantado al paciente de Medellín. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor urgencia, ¿sí? Entonces, estos criterios son muy claros. Hay una situación que se llama urgencia cero, en la cual es un paciente que va a fallecer en las siguientes 48, 72 horas. Estos pacientes tienen urgencia sobre todos los demás. Y esto no tiene que ver entonces ni con su condición socioeconómica, ni con su raza, ni con su género, ni ninguna de estas situaciones. La selección se hace de acuerdo a los criterios únicos nacionales que maneja el Instituto Nacional de Salud. Y en concordancia, Alejandra Gómez nos pregunta, doctora Astrid, si los familiares del donante reciben alguna remuneración económica por ese órgano que su familiar está donando. Bueno, hola Alejandra. La situación de remuneración económica en Colombia es penalizable, es un delito. En la ley 1805 se considera eso un delito y no se puede tener ningún beneficio en ninguno de los entes que giren alrededor de la donación de órganos y tejidos. Entonces, esto incluso podría ser una pena de 6 a 12 años según la condición en la que ocurra. Entonces, esto pues es muy importante tenerlo en cuenta. Además, es muy importante que todas las personas sepan que en Colombia no hay tráfico de órganos. En Colombia se hace un proceso vigilado por el Instituto Nacional de Salud en la que gira una cantidad de instituciones, IPS trasplantadoras, pacientes, y hay una cantidad de factores que impiden que todos estos procesos lleguen a tener algún tipo de tráfico de órganos. Como lo mencionó la doctora Manín, pues hay muchos factores, entre esos la compatibilidad entre donante y receptor. Todos estos procesos hacen que esto sea imposible. Hay un decreto, además, este decreto es el 2493 del 2004, que además este decreto impide cualquier remuneración económica en todos los procesos de donación y órganos y tejidos. Entonces esto es muy claro tenerlo. Incluso en medicina legal no hay registro nunca de un paciente fallecido en el que se haya hecho una extracción ilegal de órganos. Entonces esto es muy claro y es la invitación para que todos confíen en este proceso tan lindo que es salvar vida a través de la donación y por el cual hoy estamos conmemorando a nuestros pacientes donantes, nuestros ángeles donantes que nos ayudaron y nos ayudan a que esto sea una realidad para muchas personas. Precisamente, doctora, hay muchas creencias populares que a veces se van de boca en boca y a eso apunta la pregunta de Juan Carlos Valencia Salazar a través del Facebook.
existen muchas de esas historias sobre el tráfico ilegal de órganos. Ya obviamente con el sistema no es posible, pero se oye hablar de que a ustedes le pueden robar un órgano para llevárselo, para venderlo, para darle vida a otra persona. ¿Eso es posible realmente? Bueno, Juan Carlos, buenas tardes. Como estábamos mencionando anteriormente, todos los procesos de donación de órganos y tejidos son vigilados, penalizados y además de eso necesita una cantidad de articulación de múltiples instituciones, además de una institución legal que es la Secretaría de Salud, la Gobernación, el Instituto Nacional de Salud en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual pues la intención es verificar de que todos estos procesos se hagan de manera transparente. No hay posibilidad de tomar a una persona, de hacer una extracción sin hacer unos estudios de histocompatibilidad para ver cómo está nuestra lista de espera y ver cuáles son los receptores que van a recibir esto. Entonces estos procesos técnicamente no son posibles y por fortuna en Colombia la ley no es nueva, a pesar de que la 1805 del 2016 es la última con la que estamos regidos. Esto es una historia de 1979, donde se creó el Código Sanitario y a partir de eso se han hecho muchos decretos y leyes en las cuales nos apoyan y hacen como veedores de que todos estos procesos se hagan de la mejor manera posible, garantizando la igualdad para todos los colombianos. Y efectivamente tiene que ser realizado por profesionales. No puede ser que en la calle haya alguien y diga, voy a llevarme a esta persona y le voy a robar un órgano. Sin duda alguna, eso es un daño que nos ha causado mucho Hollywood, pues cuando mostraron personas en una bañera con hielo, y este proceso no se realiza así, tienen que ser instituciones acreditadas, vigiladas, como el Centro Médico Invanaco, Fundación Valle de Lili, DIME, que son las instituciones de nuestra regional, trasplantadoras, que articulan alrededor de 100 o más personas para que un donante pueda ser rescatado. Y para que estos beneficiados, que pueden ser entre 8 personas que pueden salvar la vida y hasta 55 personas transformarle la vida. Entonces, esto es una situación que limita, por fortuna, todos estos procesos y pueden tener la tranquilidad que en Colombia hay mitos de donación sobre órganos, pero no hay tráfico de órganos. Bueno, nos preguntan a través de Instagram Creaciones AM. Buenas tardes, si un paciente tiene metástasis de pulmón, ¿puede recibir un trasplante de pulmón? No, realmente con los conocimientos que tenemos actualmente, si el paciente tiene metástasis de un tumor de otro sitio y estas metástasis comprometen el pulmón, hacer un trasplante no le va a mejorar la supervivencia al paciente. Entre otras cosas porque para evitar el rechazo hay que dar una serie de medicamentos que bajan las defensas de las personas. Cuando uno tiene una enfermedad metastásica ya tan avanzada, es una enfermedad que compromete todo el organismo. Entonces, si se le dan medicamentos para bajar las defensas, el tumor se va a desarrollar nuevamente. Podría decir entonces que en términos generales no. Sin embargo, pues siempre en cada órgano se habla de situaciones particulares. Voy a poner un ejemplo. En el pasado no se hacía trasplante hepático para metástasis en el hígado de ciertos tumores y ahora ya se sabe que hay algunos tumores y algunas condiciones en las cuales el trasplante hepático es una buena alternativa y se está abriendo esta posibilidad. Hace, no sé, 20 años eso no lo hacíamos por nada del mundo, esto ya se está viendo ahora. Pero a la pregunta puntual, la respuesta es no. ¿Una persona podría recibir un trasplante del mismo órgano varias veces? Sí. Por ejemplo, en trasplante renal, una persona puede ser sometida a varios trasplantes porque eventualmente, uno lo ve por ejemplo en los niños que nacen con una enfermedad que los lleva a falla renal y reciben un trasplante de niños muy pequeños y crecen y con el paso del tiempo el riñón termina dañándose, entonces reciben un segundo, tercer y hasta cuarto trasplante renal. También se puede ver en los otros órganos, en trasplante hepático, en trasplante cardíaco, que el órgano se daña, bien sea muy rápidamente o se daña en el curso del tiempo y es necesario hacer otro trasplante, sí.
Nos pregunta en Instagram Marielito, ayer vi un video en sus redes sobre el trasplante de útero. ¿En qué casos se realiza este procedimiento? Ese es un proyecto muy bonito, muy mucho, en el cual estamos trabajando en este momento. En Latinoamérica, en el mundo entero se han realizado muy poquitos trasplantes de útero y han nacido muy poquitos bebés que yo tenga conocimiento, han nacido 2 bebés de madres a quienes se les ha realizado un trasplante de útero de donante fallecido. De donante vivo se han hecho un poquito más, pero de donante fallecido han nacido 2 bebés en el mundo. Uno de estos nació en Sao Paulo y nosotros tenemos en el equipo de trasplantes una persona con un excelente entrenamiento en esto y estamos montando el programa de trasplante de útero. Ya hemos avanzado mucho en toda la parte técnica y en la evaluación de las pacientes. Y estamos, pues, digamos, afinando las últimas cosas para empezar a ofrecer esta posibilidad. Esto va a ser una cosa, digamos, de innovación por lo menos para Latinoamérica, va a ser muy nueva. Tenemos que dejar listos algunos aspectos legales para no tener dificultades. En general, el trasplante de útero se hace para las mujeres que han nacido sin útero. Hay una cosa que se llama síndrome de Rokitansky, en el cual se puede realizar, o en otras situaciones son mujeres jóvenes que les han tenido que sacar el útero por algún evento y que quieren tener descendencia propia, quieren tener su propio hijo, digamos, que no han contemplado la adopción, sino que quieren quedar ellas en embarazo. Entonces, para estas mujeres es que lo estamos ofreciendo. ¿Qué programas precisamente tiene el Centro Médico Imbanaco de trasplante? Bueno, el Centro Médico Imbanaco realiza trasplantes renales desde el 2010 de manera exitosa y favoreciéndose a cientos de personas de nuestra comunidad. En el 2018 se abrió también de manera muy exitosa nuestro primer trasplante hepático, que viene hasta el momento trabajando activamente, y desde el 2020 se hizo el proceso del primer trasplante cardíaco en el Centro Médico Imbanaco. Hasta ahora ya llevamos unos cuantos adicionales, muy exitosos, muy contentos. Además de eso, el Centro Médico Imbanaco ofrece servicios de trasplantes quirúrgicos de componentes óseos a través de que son beneficiados muchos pacientes oncológicos y muchos de estos niños. Y también el trasplante de córneas. También tenemos un grupo de trasplante de córneas muy bueno que viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces el Centro Médico Imbanaco tiene una unidad de trasplante muy interesante que tiene mucho que ofrecerle a nuestra comunidad. Bueno, María Lucía Romero nos dice, gracias por la información, es muy interesante. Y Ana Patricia Castillo, súper, gracias. También nos dice, sí, saludo a la excelente charla, felicitaciones a las doctoras. Paola nos dice, la donación es un acto realmente hermoso, muchas gracias a los donantes. Doctora Baní, ¿qué pasó con la donación de órganos en tiempos de pandemia? ¿Cómo ha funcionado esto? Ha sido muy difícil. En todo el mundo la donación de órganos cayó muchísimo o ha caído muchísimo durante la pandemia. Esto no es una situación única de Colombia, esto ha ocurrido en todos los países donde los trasplantes son una práctica común, frecuente, donde hay un número muy importante de trasplantes, como en España, por ejemplo. La donación ha caído muchísimo, y ha caído por varias razones. La primera, porque el recurso en salud está destinado a atención de COVID. Entonces, las unidades de cuidado intensivo pues se han ocupado con muchos pacientes con COVID, y la posibilidad de que personas con otras patologías puedan ser atendidas pues disminuye. Y esto incluye a los pacientes que tienen lesiones neurológicas irreversibles que los llevan a la muerte cerebral, que son los donantes fallecidos. Entonces, disminuye esto la posibilidad de que haya donantes, punto 1. Punto 2, pacientes
todos sabemos que no todo el mundo está siendo muy cuidadoso en seguir las indicaciones de distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos, y entonces nos ocurre que los pacientes llegan, por decir, porque tuvieron un accidente de tránsito, porque sufrieron una lesión cerebral de cualquier tipo, por trauma, por cualquier otro origen, que son los que llevan a muerte cerebral, y aunque no hayan tenido síntomas previamente, les hacemos la prueba de COVID a estos potenciales donantes y salen con COVID positivo, habiendo estado asintomáticos. Nosotros no podemos utilizar los órganos para trasplantar a otros pacientes si el donante tiene COVID, porque el riesgo de que el paciente se infecte y con los medicamentos que mencionaba antes fallezca, ¿sí?, es muy grande. Entonces todos estos donantes los hemos tenido que descartar. Incluso nos ha pasado que tenemos pacientes que logramos tener un donante de órganos, logramos que una familia acceda a la donación, le hacemos la prueba de COVID al donante y es negativo por fortuna, y llamamos a tales pacientes que son los compatibles y uno de ellos le hacemos la prueba y sale con COVID. Entonces nos toca buscar otro paciente rápidamente cuando el tiempo lo permite, desde luego, porque los procesos de trasplante permiten unos periodos de tiempo muy corticos. Entonces sí, infortunadamente la pandemia pues ha afectado mucho estos procesos de donación y trasplante, y el tema es que la gente lo sigue necesitando. Nosotros estamos muy comprometidos en la atención de los pacientes COVID, muy comprometidos en tratar de sacar adelante todos los más que se puedan, pero los otros enfermos también están, y los otros enfermos también necesitan atención. Entonces, cuando una persona fallece porque en este periodo de pandemia, porque no pudo acceder a un trasplante, pues también es una muerte causada por el coronavirus, porque al final la pandemia no permitió que se pudiera atender. El Instituto Nacional de Salud, en conjunto con los programas de trasplantes, ha establecido unos lineamientos para la atención de los pacientes en el periodo de la pandemia, para tratar de garantizar hacer los trasplantes de forma segura y oportuna. Entonces, en estos casos se evalúa el riesgo epidemiológico del donante, la probabilidad clínica de que tenga COVID, y se toma la prueba de COVID para poder definir si el paciente puede ser utilizado, si sus órganos pueden ser trasplantados a otra persona o no. Entonces nosotros pues nos ceñimos mucho a estos lineamientos del instituto, y con esto hemos logrado seguir trabajando en la medida en que la pandemia lo ha permitido. Hasta ahorita no hemos tenido, vale la pena aclarar, no hemos tenido en el país ningún caso de transmisión de COVID a través de la donación de órganos y tejidos. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles son esos mitos más comunes que existen alrededor de la donación de órganos? Bueno, pues los hemos estado tratando de esclarecer a medida de nuestra charla. El mito sobre las religiones que se oponen a la donación, que no es cierto, el mito del tráfico de órganos o de beneficios sobre este proceso, que tampoco es cierto. Hay otro mito sobre la sospecha o la inseguridad que generan las familias de los donantes, el hecho de que su cuerpo o el cuerpo de su familiar sea desfigurado. Y esto no es cierto. Todos los procesos de extracción de componentes anatómicos se hacen quirúrgicos y se deja el cuerpo de nuestro paciente donante anatómicamente y físicamente igual, a excepción de las heridas quirúrgicas que se deben hacer. Entre esos está pues también la situación de las religiones, ya lo mencioné, el tráfico de órganos, el hecho de que se desfiguren, y no es cierto, y el hecho de entender la muerte encefálica, que es una condición en la cual nosotros fallecemos mientras estamos conectados a unos aparatos, y nuestro cuerpo queda conectado a estos aparatos, pero nosotros ya no estamos, ya no existimos. Y este entendimiento de la muerte encefálica es uno de los mitos también que debemos entender. Es una situación irreversible en la cual nosotros es ahí donde es el único momento donde podemos donar órganos como el corazón, como el hígado, como los pulmones, como los riñones, intestino, tráquea, páncreas, todo lo que ya mencionamos anteriormente.
Entonces esto también es un hito de la donación, entenderlo incluso en el mismo personal de la salud, entender la muerte encefálica es importante para todos. Y ese es el motivo de nuestras charlas y todas las actividades que hacemos en pro de la sensibilización de la donación. Doctora Maní, para cerrar, ¿por qué es importante donar? ¿Qué debe quedarle a nuestros seguidores y a la gente que nos ha acompañado en este en vivo de la donación de órganos y tejidos? Es importante donar porque cuando nosotros fallecemos, pues fallecemos. Y la vida se acaba, pero podemos dar vida a otras personas. En este momento en Colombia, yo voy a permitir darles unas cifras. El año pasado, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, hubo 417 donantes y con los órganos de estos 417 donantes se realizaron 1.302 trasplantes. 1.300 personas a quienes se salvó la vida con el trasplante. Pero al mismo tiempo, a 31 de diciembre de 2019, había en lista de espera 3.038 pacientes. O sea, más del doble de la cantidad de trasplantes que fueron realizados. Es el número de personas que están necesitando el trasplante. Y esto fueron los que lograron llegar a una lista de espera. Ya no hablemos de los que ni siquiera han podido llegar a una lista de espera. Entonces la necesidad de trasplantes, la necesidad de órganos para trasplante que hay en el país es muy grande. En este momento en el Valle, en la Regional 3, es decir, Valle, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, tenemos 599,600 para fines prácticos pacientes en lista de espera. Estas personas no van a poder sobrevivir si no es a través de un trasplante de órganos. Entonces, nuestro llamado es a decirles a todos, como lo veíamos esta mañana, como decía Rafa Nadal en un partido que se quitó la camiseta y tenía un letrero muy lindo que decía: la vida vívela, luego dónala, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos decirles a ustedes, que una vez que fallecemos podemos darle vida a otras personas, podemos ayudar a que otras personas puedan seguir viviendo. Para nuestros seres queridos va a ser un poco más tranquilizador, va a ayudar a sobrepasar el dolor, saber que alguna parte nuestra está dándole vida a otra persona. Esto es lo que queremos dejar de mensaje hoy y nuevamente reiterar nuestra gratitud eterna, nuestro agradecimiento profundo a aquellos que han donado y a aquellas familias que, sobrepasando su dolor, han permitido que sus seres queridos donen los órganos para que otros puedan vivir. Bueno, muchas gracias a la doctora Anabel Maní y muchas gracias a la doctora Astrid Castaño. Gracias a toda la gente que también nos estuvo acompañando en esta transmisión de nuestras redes sociales. Decirles que queda grabado acá. Tuvimos muchas personas que agradecen su gestión, pero que agradecen también ese acto puro, dulce y desinteresado de los donantes de dar vida después de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.